Hola y bienvenido a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, un tema bastante común que suele presentarse en muchas personas y que es demasiado importante tomar en cuenta. En este caso vamos a hablar acerca de las lumbalgias y todo lo que corresponde a esta patología. Por lo pronto vamos a empezar con este video de la columna vertebral, que básicamente a eso nos referimos con las lumbalgias, a un dolor de la columna vertebral, pero en la región lumbar. Los temas que vamos a revisar en esta clase van a ser la definición, la etiología, la anatomía y la anatomía patológica, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial, algunos estudios complementarios y el pronóstico y tratamiento de las lumbalgias. Primero que nada vamos a comenzar con la definición, ya que es importante poder conocer todo lo que como tal se refiere a una lumbalgia para después poder tener un panorama muchísimo más claro y entender el porqué de las manifestaciones clínicas, cómo sería el tratamiento, si hay una cura, si es posible que pueda tener complicaciones, etcétera. Por lo tanto, vamos a definirla como una enfermedad a la cual también se le denomina en algunos libros como lumbago, y básicamente nos vamos a referir a un síndrome doloroso que va a estar localizado en la región lumbar, en otras palabras, la espalda baja, y va a tener una irradiación eventual hacia la región glútea, las caderas o la parte distal del abdomen. Por lo tanto, este dolor va a ser provocado por múltiples etiologías. Esto quiere decir que va a tener diversas causas por las cuales los pacientes cursen con una lumbalgia. Entre ellas, la más común va a ser siempre la patología discal, es decir, una hernia. Lo vamos a ver más adelante explicado mejor. Pero bueno, ¿qué es importante de este dolor de las lumbalgias? Que este dolor, como ya lo sabemos, va a estar localizado precisamente porque va a haber una afectación en algún nervio. En este caso puede ser el nervio ciático o el nervio crural, y por lo tanto vamos a empezar a ver manifestaciones que van a estar asociadas directamente al daño que están recibiendo estos nervios. Por lo tanto, si tenemos un daño en el nervio ciático, vamos a estar hablando de una lumbociatalgia, mientras que si estamos hablando de que hay daño en el nervio crural, hablaríamos de una lumbocruralgia. Ahora pasemos a la etiología de esta enfermedad, ya que hasta el 80% de las lumbociáticas se debe a una hernia del núcleo pulposo. Y como lo podemos ver en esta imagen aquí, estamos viendo las vértebras lumbares, las cuales están de una forma enferma, porque aquí está la hernia de disco y está presionando este nervio. Hay una degeneración del disco, es decir, el disco se empieza a degenerar. Esto puede ocurrir por diversos factores, ya lo vamos a ver más adelante, y el daño va a ser a partir de donde pellizca el nervio hacia abajo de toda esa enfermedad, de toda esa extremidad que esté enferma o esté siendo comprometida. Con respecto a la anatomía y la anatomía patológica de las lumbalgias, vamos a tener que tenemos esta imagen donde podemos observar la columna vertebral. La columna vertebral, en este caso estamos en la región lumbar, pero podemos ver muchas estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el ligamento longitudinal anterior, el ligamento supraespinoso, el ligamento amarillo, pero nosotros nos vamos a enfocar precisamente en los discos intervertebrales, que son nada más y nada menos que estas estructuras que están aquí entre las vértebras y se componen de dos elementos principalmente. Tenemos el anillo fibroso que se encuentra recubriendo a nada más y nada menos que al núcleo pulposo, es decir, hay un núcleo pulposo que está recubierto por anillo fibroso. Se cree que son de hasta aproximadamente 10 a 12 fibras o capas de estas fibras de anillos de colágeno. Por lo tanto, lo vamos a ver representado en la siguiente imagen, cómo está aquí el núcleo pulposo, el anillo fibroso, cómo están en medio de las articulaciones y están a lo largo de toda la columna vertebral, cómo son esta disposición de las fibras para proteger el anillo. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos entre 30 o 50 años, estos discos pueden verse afectados ya sea por el avance de la edad, por algún golpe, por alguna infección, y eso va a generar esto, puntos débiles que van a hacer que se rompa esta integridad de los anillos y se salga todo el núcleo pulposo y presione aquí en el nervio. Una vez que está generando esta presión en el nervio es cuando vamos a tener como tal a lo que se le conoce como la hernia de disco. Por lo tanto, bueno, pues es muy importante considerar cómo se va a dar, ya que una vez que pinza aquí el
la hernia, va a dañar todos estos nervios hasta abajo. O sea, todos los nervios que surjan a partir de este nivel van a generar ciertas manifestaciones, ciertas alteraciones hacia abajo de toda la extremidad. Una vez entendido esto, vamos a pasar a hablar un poco acerca del cuadro clínico. Ya vimos cómo se origina, ya vimos qué es, entonces vamos a entender que realmente las manifestaciones que van a presentar estos pacientes van a ser un poco más entendibles, van a ser un poco más lógicas, debido a que tanto las lumbociatalgias como las lumbocruralgias van a transcurrir por ciertas fases. Nosotros debemos de encargarnos de evaluar y definir esas fases de una forma adecuada para poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado y sobre todo también una terapéutica adecuada. Para esto vamos a contar con 4 puntos bastante importantes y que nos van a ayudar pues para poder llevar a cabo esta evaluación, y por lo tanto vamos a tener la anamnesis, el estado actual, el examen de columna vertebral y el examen de miembros inferiores. Pasemos primero con el apartado de la anamnesis, donde nos referimos básicamente a un interrogatorio. Con respecto a este interrogatorio debemos de fijarnos en que debe de ser un interrogatorio detallado. Detallado nos referimos a preguntar por incluso cosas que pues podríamos pensar en un inicio que no son demasiado relevantes, pero en este caso tenemos algunos que son muy importantes, como por ejemplo algunos antecedentes quirúrgicos o médicos de nuestro paciente, cuál es la ocupación que tenga nuestro paciente, ya que en este caso no va a ser lo mismo tratar a un paciente que por ejemplo se dedique a ser taxista, o un paciente que se dedique a un trabajo de carga de objetos pesados, si utiliza faja o no para realizar estas tareas. Entonces es muy importante, ya que pues el gran peso que estuviera cargando en dicho ejemplo nuestro paciente podría generar presión sobre la columna, en este caso los discos intervertebrales, y generar una hernia de disco. Entonces es muy importante tomar esos aspectos. Algunos otros, como los hábitos alimenticios, el tabaquismo, también es muy importante tomarlos en cuenta. Con respecto al dolor, el dolor tenemos que saber cómo y cuándo comenzó, cuál es la duración de ese dolor, o sea, cuánto dura, y sobre todo si hay alguna presencia o ausencia de bloqueos lumbares. En este caso, muchos de los pacientes lo van a referir como quedarse trabado. A eso nos referimos con presencia de bloqueos lumbares. Si no hay, pues bueno, eso también nos va indicando ciertas partes de qué tan avanzado, qué tan recurrente es el dolor, qué tan grave podría estar el paciente. Entonces es muy importante conocer todos estos rangos y aspectos acerca del dolor. También tenemos al tratamiento, donde tenemos que saber que seguramente si nuestro paciente tiene, digamos, 6 años con este dolor en la espalda, esta lumbalgia, muy probablemente no vamos a ser el primer doctor al cual él haya acudido, ¿no? Entonces seguramente ya habrá ido con doctores en algún otro momento del pasado. Por lo tanto es importante preguntarle si estos doctores ya le recetaron algunos medicamentos para el dolor, para las molestias, y cómo es que ha sido. Por lo tanto vamos a evaluar la mejoría, si hubo mejoría del paciente, si es que el paciente se sintió mejor, si es que tal vez no le funcionó el tratamiento. Entonces es muy importante también tomar en cuenta estos aspectos del pasado. Y con respecto a los síntomas que sigue presentando nuestro paciente, es importante preguntarle cómo es el inicio de la sintomatología, ya que un inicio solapado o insidioso nos podría hablar de alguna patología tumoral o incluso infecciosa, mientras que un inicio de sintomatología abrupto ya nos estaría hablando más que nada de una patología discal, bueno, en este caso por una hernia discal. Ahora, ya que tenemos la anamnesis, pasemos al segundo apartado, que era el estado actual del paciente. Una vez que tenemos todo lo referente a cómo fue el dolor, cuándo fue, cuánto dura y todo eso, vamos a hacer un análisis de este dolor que nos refirió anteriormente el paciente. En este caso, con este análisis lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a saber ya el dolor. Sabemos que por la misma definición que vimos al principio, el dolor va a estar en la región lumbosacra. Pero dependiendo del nervio comprometido van a ser las estructuras que vamos a encontrar afectadas dentro de la mayor cantidad de nuestros pacientes. Por lo tanto, aquí, como lo podemos ver en la imagen y aquí lo podemos ver traducido en el texto, tenemos básicamente que si hay un nervio, si el nervio está afectado en la raíz a nivel de L3, nuestro paciente va a presentar un daño en la cara anterior del muslo y este dolor va a llegar hasta la rodilla. Esta descripción corresponde a esta imagen en donde se ve claramente la cara anterior del muslo y llega hasta la rodilla, cuando hay una lesión a nivel de L3.
Cuando la lesión o esta hernia está a nivel de L4, lo que vamos a encontrar van a ser daño en las estructuras afectadas en L3, es decir, la cara anterior del muslo hasta la rodilla, pero también vamos a encontrar afectada la cara interna de la pierna y el tobillo. Entonces, así aquí como pueden ver la diferencia entre este y este, pues claramente aquí transcurre más, incluso llega hasta el pie y como lo menciona aquí la descripción, llega hasta el tobillo. Es muy importante hablar y decir que, así como lo vimos al principio igualmente, cuando hay un daño a nivel de L4 y L3, estamos hablando de una lumbocruralgia. Sucede de forma diferente con L5, ya que en este caso vamos a hablar de una lumbociatalgia. Es muy importante que no olvidemos ese detalle. Por lo tanto, ¿qué estructuras van a estar afectadas cuando estamos hablando de un daño a nivel de L5? Bueno, pues lo que se va a encontrar afectado, como lo podemos ver en toda esta imagen, va a ser la cara posterior del muslo y la parte anteroexterna de la pierna. Esto va a llegar hasta el dorso del pie y el dedo gordo del paciente en este caso. Y aquí lo podemos ver referido ya un poco más de cómo está todo lo sombreado, todo lo que va a estar afectado. Cuando también hablamos de lumbociatalgias, hablamos cuando el paciente va a tener un daño a nivel de S1. Entonces L5 y S1 van a ser unas lumbociatalgias. Aquí, cuando estamos hablando de un nivel a S1, vamos a encontrar dañadas la cara posterior del muslo, como lo vemos en la imagen, la pantorrilla, el talón y el borde externo del pie. Aquí está referido en diversos ángulos para que sea muchísimo más fácil de comprender, de entender y que sea muchísimo más comprensible. Así que estas son las estructuras afectadas en S1. Es muy importante que tomemos en cuenta algunos puntos con respecto a este tipo de pacientes, y es que una vez que entendemos cómo va a ser su dolor, también debemos de entender que va a haber algunas acciones que hagan que nuestro paciente se le aumente y se le exacerbe el dolor. En este caso vamos a tener algunas de ellas, como lo pueden ser toser, estornudar e incluso defecar. Por lo tanto, es muy importante preguntarle si exacerba el dolor con este tipo de acciones, y también en la gran mayoría de los pacientes el dolor suele ceder cuando está en reposo. Por lo tanto, es muy importante tomarlo en cuenta. Además del dolor, nuestro paciente va a presentar otro tipo de alteraciones, es decir, no solamente va a tener dolor, como va a estar comprometido un nervio, también puede haber presencia de parestesias, y con parestesias nos vamos a referir a todas estas sensaciones extrañas que pueda sentir un paciente, en este caso todas las sensaciones extrañas que no sean dolor, ya sean inducidas, es decir, por llevar a cabo alguna acción como las que mencionamos anteriormente, o que sean de forma espontánea, es decir, el paciente va a estar tranquilo, va a estar normal y de pronto va a tener estas sensaciones extrañas además del dolor. Es diferente entonces una parestesia al dolor, claramente. Es muy importante incluso también mencionar que la marcha de nuestro paciente puede ser normal o puede ser claudicante por el dolor, esto o por la paresia radicular. En específico, una muy importante que menciona la mayoría de los libros es que si hay un daño en la raíz de L5 se va a presentar lo que es la marcha equina o también step page. Y aquí, como lo podemos ver en la imagen, básicamente nuestro paciente va a tener el pie muy vencido, va a tener muy vencido por esta afectación del nervio, y el caminar normal le va a provocar dolor. Por lo tanto, el paciente va a alzar un poco más exageradamente la rodilla para poder dar el paso y evitar sentir dolor. Por lo tanto, vamos a tener esta marcha muy característica, que sí es una marcha equina, es decir, una marcha de caballo. Entonces aquí lo podemos observar claramente en este video. Después hay otras dos formas de poder evaluar a nuestro paciente que son muy sencillas, como lo pueden ser a través de los talones o las puntillas. Nosotros le tenemos que pedir a nuestro paciente que se levante sobre sus talones, y si lo hace, entonces decimos que no hay una afectación de L5. Si el paciente no puede levantarse sobre sus talones, entonces decimos o podemos corroborar que hay un daño a nivel de L5 muy probablemente. Cuando nosotros le pedimos al paciente, en este caso, que se levante sobre sus puntas, es decir, sobre las puntas de los pies, y lo puede hacer, decimos que hay una integridad del nervio S1.
Si no puede nuestro paciente levantarse sobre sus puntillas, entonces decimos o se puede creer que hay una lesión a nivel de S1. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos muy sencillos, pero que al final de cuentas nos pueden llevar a una verdadera interpretación profunda de lo que está teniendo nuestro paciente. Después vamos a pasar al tercero de los apartados, en los cuales ya podemos observar el examen de la columna vertebral. Aquí lo que tenemos que hacer es que debemos pedirle al paciente que se quite su calzado y también de preferencia toda la ropa que tenga de la cintura hacia arriba, es decir, de esta parte hacia arriba, para poder nosotros verificar el eje vertebral. Una vez que verificamos el eje vertebral, es decir, que el trayecto de toda la columna vertebral se encuentre bien, se encuentre simétrico, se encuentre sin algún signo de escoliosis o algo así. Ok, verificarlo. Buscar algunas posiciones antálgicas, es decir, si el paciente se pone de una forma anormal o si se enchueca o genera algún movimiento extraño debido al dolor, es muy importante también tomarlo en cuenta. Hay otros aspectos muy importantes, sobre todo los signos de Sesa y de Litala, que en este caso estos consisten en que tenemos que hacer palpación y percusión de los niveles, a nivel de los espacios interespinosos, es decir, entre vértebra y vértebra tenemos que hacer palpación y percusión, y si nuestro paciente refiere dolor que se irradia al miembro inferior afectado, entonces vamos a decir que tiene los signos de Sesa y de Litala positivos, los cuales nos orientan más hacia una posible lumbalgia. Y por último pasamos al cuarto de los puntos, el cual es un examen de miembros inferiores, donde tenemos que enfocarnos en llevar a cabo la evaluación de algunos pulsos arteriales, las articulaciones, precisamente solamente para descartar alguna patología radicular. El trofismo muscular y la hipotonía e hipertrofia de los músculos es muy importante valorarla, porque esto también nos va a hablar acerca de qué tan dañado o qué tan avanzado está el problema del nervio de nuestro paciente. Los reflejos osteotendinosos es importante evaluarlos. Algunos reflejos osteotendinosos, como cuáles, como el patelar, el aquiliano y el medio plantar. Esto nos va a poder ayudar a encontrar alguna alteración, alguna falla dentro de todo este circuito de los reflejos de nuestro paciente, y precisamente poder entender qué tan avanzada puede estar esta patología, la lumbalgia, dentro de nuestro paciente específicamente hablando. También, al igual que en el apartado anterior, hay dos signos que nos van a ser bastante útiles para poder enfocarnos a una lumbalgia, pero sobre todo para saber a qué nivel está. Para poder saber si está en L5 o en S1, por ejemplo, tenemos que hacer el signo de la SEG, el cual consiste en hacer esta imagen que encontramos arriba, donde nuestro paciente va a estar acostado boca arriba y tenemos que levantar su pierna de esta forma. Una vez que hacemos esto, si el paciente refiere dolor en la parte posterior, es decir, en esta parte de atrás de la pierna, entonces decimos que puede haber una afectación de L5 o de S1. El otro de los signos es el signo de Wassermann, donde nuestro paciente debe de estar recostado boca abajo y tenemos que doblar, por así decirlo, su pierna de esta forma. Si el paciente refiere un dolor pero en la cara anterior, es decir, en toda esta parte de afuera, es decir, toda esta parte donde se ve aquí del lado contrario de donde está su nalga, aquí en toda esta parte, aquí la que estoy tratando de circular o de delimitar con mi cursor, si refiere dolor, entonces decimos que el signo es positivo y puede haber una afectación de L2, L3 y hasta L4. Ok, entonces es muy importante tomar en cuenta este examen de miembros inferiores. Con respecto al diagnóstico diferencial de las lumbalgias, los libros muchas ocasiones mencionan que algunas otras patologías o enfermedades, como las ciáticas plexuales o las ciáticas distales, son realmente presentes o están presentes con porcentajes muy extremadamente bajos, por lo que obviamente es muchísimo mejor pensar en un paciente que tiene alguna lumbalgia, en una hernia de disco, que tal vez en estos casos, que si bien no son imposibles de que los podamos presentar algún día en algún paciente, van a ser realmente muy muy raros a comparación de lo que es una hernia discal. No obstante, tampoco hay que olvidar que hay algunas otras causas que lo pueden provocar esta afectación, esta lumbalgia, como lo podrían ser algún traumatismo directo, infecciones, fracturas, luxaciones de cadera, tumores del nervio ciático, como algunos neurofibromas, por ejemplo. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos aspectos.
Algunos estudios complementarios son muy importantes, ya que tenemos, por ejemplo, el electromiograma, que nos va a servir para poder llevar a cabo una evaluación de la lesión de neurona motora periférica. En este caso, si es que hay algún involucramiento de este tipo de problema. Por lo tanto, aquí el electromiograma va a ser bastante útil. La radiculografía realmente, ya mencionan los libros, que no es utilizada actualmente, ya ha caído en desuso, debido principalmente a que ha habido dos estudios que lo han sabido sustituir de una forma pues mucho mejor. Como en este caso tenemos el ejemplo de la tomografía computada y la resonancia magnética. Pero antes de pasar a ellas, a la tomografía y la resonancia, también tenemos a la radiografía simple, la cual, si tiene realmente escaso valor prospectivo según los libros, es decir que pues no nos va a servir mucho para poder establecer un diagnóstico certero, sí va a ser muy importante en las etapas iniciales para poder evaluar, para poder ver qué es lo que hay dentro de nuestro paciente, ¿no? Si hay alguna alteración, o sea, como un primer paso para la evaluación del paciente es bastante útil todavía este estudio de la radiografía simple. Ahora, la tomografía computada pues nos va a permitir tener una mejor precisión, una mejor observación de algunas estructuras de su estado, como por ejemplo de las vértebras o incluso de la morfología del conducto raquídeo y algunas otras más, ¿no? Eso igual que la resonancia magnética, la cual, según los libros y la experiencia clínica, ha sido como de las más útiles para obtener un diagnóstico muchísimo más confiable, además de ser un método no ionizante y sobre todo altamente sensitivo. Y en esta imagen de la izquierda podemos observar lo que es básicamente la resonancia magnética, y aquí podemos observar una hernia de disco lumbar. Para ponernos un poco en contexto, aquí pensemos que esta vértebra que estoy marcando con mi cursor es L4, esta de aquí abajo es L5 y aquí ya estamos con S1, S2, S3. Entonces aquí la hernia donde se está mostrando es precisamente lo que enmarca este círculo color rojo, que es entre nivel de L5 y L4, donde podemos observar claramente esta presión que está haciendo que se salió básicamente el núcleo pulposo, rompió o debilitó todos los anillos fibrosos y está generando esta presión. Entonces de ahí hacia abajo pues es donde nuestro paciente va a presentar todas las alteraciones y manifestaciones que vimos ya anteriormente. Con respecto al pronóstico y al tratamiento de la lumbalgia, lo que vamos a observar es que el pronóstico está altamente relacionado a la etiología, es decir, a lo que está causando en nuestro paciente la lumbalgia, es decir, una infección, un traumatismo, la propia hernia de disco, y sobre todo va a estar muy asociada al nivel de compromiso neurológico radicular. Como lo mencionamos anteriormente, hay pacientes donde ya va a haber un daño muchísimo más manifestado debido a esta afectación que ya ha sido larga, ya ha sido durante varios años y que realmente ya comienza a generar consecuencias un tanto irreversibles. Con respecto al tratamiento, es muy importante mencionar que el empleo de algunos medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios y corticoides, en combinación con terapias en combinación con kinesoterapia y fisioterapia, van a ser muy útiles para poder tratar de ir manejando a estos pacientes en los estados iniciales. Y por último, cuando ya hay presencia de paresias o de parálisis radiculares, la única opción o la más viable sobre todo es la cirugía. No obstante, es necesario mencionarle al paciente que en muchas ocasiones puede haber algunas complicaciones, algunos problemas en los cuales pues el paciente, tras pasar por la cirugía, siga presentando un poco de dolor, siga presentando parestesias, por lo que es muy importante tomar en cuenta eso, mencionárselo al paciente y que también él pueda tomarlo en cuenta para pues el tratamiento de lo que al final de cuentas es su enfermedad, es su cuerpo, y él pueda decidir de la manera más informada posible. Y bueno, pues esta es mi bibliografía, la bibliografía consultada. También aquí pueden observar alguna de las bibliografías que utilicé para los videos. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Si es que les gustó este video, ya saben que pueden darle like, suscribirse al canal, por favor, no olvidando activar la campana para que YouTube nunca se olvide de poder avisarles cuando yo suba un nuevo video. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.